que podamos compartir en estos espacios temáticas interesantes que podamos escuchar también, en este caso, a nuestros graduados del programa La Maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos. Vale la pena la oportunidad para poder comentarles que tenemos una maestría renovada. Estamos ofertando una maestría en estos momentos denominada Estadística Aplicada y Analítica de Datos. Esta maestría tiene ampliación en los municipios de Cúcuta y Valledupar y en el campus principal de Bucaramanga. Eso es un gran logro porque es el único programa en el nororiente colombiano con una maestría que tiene esta denominación y que tiene pues este tipo de formación a nivel postgradual. Entonces les hacemos una invitación muy especial a cada uno de ustedes y también a sus conocidos y puedan divulgar que hay un programa de formación enfocado hacia la analítica de datos y hacia la estadística aplicada en la Universidad de Santander. Antes de empezar el webinar de hoy, quiero compartir, si ustedes me permiten, poder grabar la reunión. Ya está grabando con la autorización de todos en estos momentos. Y voy a permitir compartirles un video antes de poder empezar el webinar. Donde pueden encontrar información de la maestría. Aquí en la página principal de la universidad pueden encontrar aquí toda la información. Es un programa de modalidad híbrida, cual es muy interesante porque hay componentes virtuales que vamos a desarrollar en algunos módulos y también el componente presencial. Me va a permitir aquí compartirles este video para que podamos tenerlo como... Está sin audio, profe. Gracias, ya vamos a ponerlo. Compartir. Chito, aquí. Conviértete en el experto que transforma datos en decisiones estratégicas. Con la maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos de la UDES, desarrollarás habilidades para analizar, interpretar y modelar información con las últimas tecnologías y metodologías. Aquí aprenderás a desarrollar proyectos de investigación innovadores y resolver problemas en el sector empresarial. Nuestro equipo altamente calificado te guiará en cada paso combinando teoría y práctica para potenciar tu formación. Contamos con modernos laboratorios y el innovador Observatorio de Analítica Académica galardonado en los premios EQUA 2023. Accede a investigación, pasantías y alianzas con instituciones nacionales e internacionales. Nuestros egresados sobresalen en el campo de la salud, la industria y la educación con alta empleabilidad. Es tu momento de transformar los datos en conocimiento. Inscríbete en la maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos de la UDES. Universidad de Santander, innovación con visión global. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí vamos a entrar al webinar que nos convoca el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a Rubén Darío Carreño. Si puedes encender, estimado Rubén, la pantalla. ¿Me repite, me hace el favor, profe? Si puedes encender la pantalla para que te conozcan. Tienes desactivada la cámara. La cámara. No lo encuentro. Ok.
Bueno, Rubén es ingeniero de producción animal, es magíster en práctica pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander, de Cúcuta. Es especialista en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y es magíster de nuestro programa de estadística aplicada de la Universidad de Santander. Ha tenido pues una trayectoria como investigador junior desde esta convocatoria actual y pues pertenece a diferentes grupos de investigación y es director del Semillero de Investigación en Apicultura. Entonces tiene una formación y una experiencia en el tema de diseño de experimentos y sobre todo en el tema de las ciencias agronómicas y pecuarias. Entonces él está hoy como nuestro invitado. Muchas gracias, Rubén, por aceptar la invitación y también a compartir un momento sobre algunos temas de estadística que pues como comunidad universitaria y también desde la parte de la comunidad del sector productivo, pues es muy importante cada uno de estos espacios de poder compartir y dialogar sobre la cultura de la estadística. Entonces le dejo aquí a Rubén el espacio para que pueda tener el webinar. Muchas gracias, Rubén, y a todos por conectarse. Bueno, buenos días para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, no lo estamos viendo, Rubén. ¿No me están viendo? No, señor, estamos viendo pantalla. Pero... ahí. No, señor. No. Entonces, ¿qué será? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Desapareció la imagen. Creo que no aparece la imagen. No, no aparece la imagen. Aparece que estás compartiendo la pantalla. Ok. Bueno, vamos a hacer el último intento. Si no, pues iniciamos. Ahí sí ya se está viendo. Listo. Bueno, entonces, pues, muchísimas gracias, pues, por la invitación. Es un gusto, ¿no? En el año que inicié, hago parte de la primera cohorte de la maestría en estadística aplicada. En su momento con esa denominación, con la actualización que le están haciendo, pues dependiendo de las tendencias, ¿no? Que es la idea, cada día adaptarnos más a esto. Y pues bueno, en el día de hoy, pues es un gusto estar acá como graduado de la maestría para compartir pues el conocimiento, haciendo la cuña a todos aquellos que les guste, que les interese la formación en este campo. Es una excelente maestría. Cuenta con las herramientas, con el recurso humano disponible, la flexibilidad de horarios pues para los profesionales pues que ya laboramos, que ya trabajamos. Y a pesar de todo esto se genera un buen balance entre lo académico y esa flexibilidad, ¿no? Y realmente pues es una muy buena opción para quien quiera ejercerla. Bueno, yo creo que voy a darle compartir pantalla, coloco la presentación e inicio con ella. ¿Me confirman? ¿Ahí ven la presentación? Sí, señor. Sí, correcto, sí se ve. Listo, ok, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muy buenos días para todos los que están acá presentes. Muchísimas gracias por la asistencia. Quien les habla, pues ya me presentaron, Rubén Darío. Y pues la idea es socializar un análisis de los datos bajo el título de modelamiento estadístico aplicado en cultivos de interés zootécnico. Pues para un correcto análisis de
digamos, de los datos, de la información, pues debemos como contextualizarnos, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la alimentación animal, vamos a hablar de ganadería, ganado. Los bovinos, pues, en términos generales son alimentados con forrajes, estos, pues, a nivel de potreros o a nivel de bancos forrajeros. Estos bancos forrajeros, pues, básicamente son cultivos que se siembran a altas intensidades, ejemplo, a metro por metro. Entonces, en una hectárea tenemos hasta 10.000 plantas. Este forraje, el forraje, digamos, la soja, los tallos, todo esto se corta, se pica y se le lleva al comedero a los animales. Pues pueden ser energéticos o proteicos dependiendo del mayor aporte nutricional. En este, digamos, socialización en este proyecto, pues vamos a hablar de la leucaena leucocépala. Es una forrajera, pues con un buen potencial en producción animal. Pero resulta que ella, en términos naturales o en condiciones naturales, tiene latencia. Entonces, o presenta latencia. La latencia, digamos, en estado natural, es la que le permite al árbol producir sus semillas y que no germinen, digamos, inmediatamente, sino que factores como la lluvia, el viento, entre otros, dispersen esas semillas y pues cuando finalmente germinan, ya están bastante retirados o en un área diferente al árbol que dio origen y de esta manera pues se garantiza la sobrevivencia o la existencia del árbol, ¿no? Pero en términos tecnificados, vuelvo y repito, necesitamos tener alrededor de 10.000 plantas en una hectárea para mantener ese banco forrajero. Y esa latencia pues nos lleva a que a veces la germinación de la semilla, ¿sí? Como la vemos en la imagen, a veces es del 30%, es decir, perdemos casi 70 semillas por cada 100 que sembramos. Entonces existen unas técnicas de escarificación, y acá entramos en lo que es este proyecto. Pues algunas alternativas es química, se sumerge la semilla en ácido sulfúrico, térmica es con calor, mecánica, por ejemplo, lijar la semilla, y la que nos concierne, hidrotérmica. En este proyecto, las semillas de leucaena se sumergieron en agua a 80 grados centígrados durante 3 minutos y posteriormente se sumergieron en agua a temperatura ambiente, haciendo recambios de agua cada 8 horas para evitar proliferación de hongos. Entonces, este es nuestro primer factor, las semillas que sí se someten a la técnica hidrotérmica y las que no sometemos a esta técnica. En este momento, pues ya tenemos lista la semilla para ser sembrada. Entonces, convencionalmente se hace en sustratos, en arena, en compostajes, en estiércol de origen animal, en abonos maduros. A nivel de laboratorio, ¿sí? A nivel de laboratorio, podemos tener... A nivel de laboratorio, podemos tener siembras en cajas de Petri, en servilletas, en papel húmedo. Y la alternativa que nos compete es el uso de la espuma fenólica, como la imagen. Viene siendo la espuma o el copor que se usa en las floristerías convencionalmente, ¿sí? Este es nuestro segundo factor de interés de análisis. Entonces, semillas que son sembradas en un sustrato convencional, acá utilizamos arena y compostaje de gallinaza, versus, comparado, al sembrar la semilla en espuma fenólica. Cuando ya tenemos la siembra, pues hablamos de unos bioestimulantes que pues o aceleran el proceso de germinación, o sea, menor tiempo, menor cantidad de días, o pues me permite una mayor tasa o porcentaje de germinación de dichas semillas. En esas, pues, la alternativa que evaluamos fue el uso de cristal de aloe vera, lo que conocemos como las pencas de sábila. Entonces, nuestro tercer factor de interés. Semillas que sí se impregnan de cristal de aloe vera y semillas que no impregnamos. Cuando realizamos este proyecto, los datos pues nos pueden generar, pues normalmente ¿a qué le apostamos? A tener porcentaje de... ¿sí? Entonces, si tengo una unidad experimental como la que estoy mostrando acá en la imagen, que son bandejas, la unidad experimental, la unidad de observación tiene varios alvéolos, varios huecos, alvéolos donde introducimos las semillas, pues yo puedo obtener un porcentaje de germinación por unidad de observación. Pero, en este caso, la unidad de observación era o la bolsa
de vivero con el sustrato convencional, arena con compostaje de gallinaza, versus la espuma fenólica, que fue, pues, digamos, fue cortada, adaptada a dimensiones similares, con una única semilla. Entonces esto nos lleva a que tengo una semilla sembrada, ¿germina o no germina? Si lo miramos en porcentaje, una sola semilla germina 100%, no germina 0%, sería un dato, pues, digamos, poco coherente. Entonces, cuando miramos esa variable, ese parámetro en agronomía, en pecuaria de germinación, pues hay diversos parámetros o referentes. Puedo tener germinación diaria, germinación media, la germinación acumulada, el tiempo de germinación, pues, en días. Y estos datos posiblemente pueden presentar una autocorrelación. Es decir, como estamos hablando de que todos los días germinan nuevas semillas, aunque, bueno, en este caso la unidad experimental es totalmente independiente de la observación, los datos de alguna manera pueden presentar esa relación o esa dependencia, esa articulación con el dato inmediatamente anterior o puede incidir con el dato inmediatamente siguiente. También tenemos que la semilla puede ser inviable desde un inicio, o sea, porque genotípicamente o el embrión, o hay una pérdida de semillas por factores que, pues, externos, que pueden ser controlables o no controlables en la investigación. Digamos, incluso por efecto negativo o no deseado de los tratamientos. En este caso, la técnica de sumergir o no en agua, el sustrato convencional y la espuma fenólica, que es la alternativa, y impregnar o no impregnar la semilla con el cristal de aloe vera. Entonces, esta inviabilidad o estas pérdidas de datos nos pueden generar, valga la redundancia, una pérdida de datos durante la observación, que los análisis convencionales, siempre no, digamos la mayoría de los datos en agronomía, en pecuaria, pues tienden a ser analizados con ANOVA, con análisis de la varianza. No es que esté mal, ¿sí? Sino pues tenemos otras alternativas. Y en este caso, vuelvo y reitero, el hecho de que la unidad experimental sea una única semilla, germina o no germina, sí o no, pues no me genera un dato individual de germinación por unidad experimental y el análisis de varianza ANOVA, pues digamos que no sería viable. Entonces, esas alternativas, hablando en estadística, pues una de las opciones es la regresión lineal. En este caso, como mi variable Y, mi variable dependiente, la respuesta es si germina, toma el valor de 1, no germina, toma el valor de 0. Es una variable respuesta dicotómica, categórica. Sí, hay presencia del evento o no hay presencia del evento. El evento en este caso estamos hablando de que la semilla sí germina. Entonces, una de mis opciones es la regresión logística para modelar la presencia o no del evento. Otra opción es el análisis de sobrevida o supervivencia dentro de esos Kaplan y Meyer y modelos de COS, en donde puedo analizar de manera una variable dupla, una variable dual, porque analizo la presencia del evento, o sea, si germina o no germina, y el tiempo que transcurre para que ocurra ese evento, o sea, para que sí germine, de manera simultánea. En esta presentación, al día de hoy, pues vamos a terminar socializando el análisis con una regresión Logi y Kaplan y Meyer. Bueno, ¿por qué evaluamos leucaena? Bueno, la leucaena en sistemas de producción animal, por eso de interés o técnico, nos proporciona sombra. Hay algunas investigaciones que hablan o que reportan que tiene unas propiedades bactericidas, fungicidas. Cuando los animales consumen leucaena, se reduce la emisión de los gases por el efecto, pues, del tema digestivo. Y algo interesante es que la palatabilidad, o sea, el animal acepta, digamos que le gusta, por así decirlo, el forraje, no lo rechaza, digestibilidad, altos niveles de proteína, entre otras opciones que generan a la leucaena como un forraje con potencial y pues que amerita hacer investigación en este tema. La técnica hidrotérmica, el uso de la espuma fenólica y el cristal de aloe vera, la famosa sábila,
las pencas de sábila, pues hay varias investigaciones en otros cultivos, en otras especies, en otras regiones. No hay mucho reporte. En específico, por ejemplo, la espuma fenólica, chistal de aloe vera, había algo en Agrosavia, pero los reportes son muy pocos para leucaena. Además, en la zona, pues también digamos que son pocos los estudios que hay. Entonces, la idea es generar datos propios, ya que, como mencionaba antes, la germinación es un proceso que depende o que es influenciado por muchos factores. Y esos factores pueden llegar a generar cambios de una zona a otra. En la presente investigación, en estos datos que estamos analizando, se utilizaron semillas que proceden del municipio de Villa del Rosario, norte de Santander. Bueno, ¿por qué el modelamiento estadístico? Pues primero ya había mencionado la unidad experimental, una sola semilla, entonces me genera es presencia, ausencia del evento, eso me permite pues un modelo Logi. La germinación depende de varios factores. Si los logramos controlar en el experimento, estas variables pues las puedo tomar como covariables, en caso de ser cuantitativas, y podríamos llevarlas a un modelo de covarianza, un análisis de la varianza ANOVA con covariables. Si estas covariables, bueno, pues fuesen categóricas, ya no sería una covariable, sino podríamos pensar de pronto en agrupar unidades experimentales bajo bloques al azar o de pronto cuadrado latino o similares. Pero para lo que nos compete a esta socialización, esa covariable, esos factores externos pueden ser posibles variables explicativas. Es decir, son predictores, son variables potencialmente explicativas o son las variables X. La X me afecta a la Y, entonces es la variable que vamos a introducir para construir un modelo, en este caso de regresión lineal, Logi, con respuesta dicotómica. También el hecho de que tengo la presencia o ausencia del evento, vamos a estar entendiendo el evento como el hecho de que sí germina la semilla. También se habla de la falla, entonces se presente la falla, digamos, en una máquina, la falla en un artefacto, pero para nuestro interés la falla es entendida como que sí germinó la semilla. Y el tiempo transcurrido entonces lo tomamos como una variable dupla. Algunas, digamos, condiciones, requisitos que debemos tener es que la muestra, tamaño de muestra. Algunos autores plantean que deben haber más de 400 datos en total, otros plantean que deben haber 15 datos por cada variable explicativa, es decir, por cada variable X, que finalmente conforme el modelo lineal, ¿sí? Otros plantean que son 30 datos. En nuestra investigación tenemos 914 observaciones o unidades experimentales, entonces estaríamos cumpliendo con esto. La proporción de unidades de observación. Entonces, de esas 914, tenemos una proporción más o menos similar, estamos en unos rangos de 40-60, entre las que sí germinan y no germinan, las que sí presentan el evento y las que no presentan el evento. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que estamos cumpliendo como estos requisitos pues, para poder analizar los datos con Logi y con Kaplan y Meier, análisis de superplurencia. Hablando de Kaplan y Meier, bueno, ya hablábamos o ya mencionaba que hay una pérdida de datos porque la semilla, el tallo se marchita o la semilla no completa el proceso. En la imagen tenemos lo que llamamos brote, es cuando la semilla inicia el proceso de germinación. Y en la de acá abajo, en la derecha inferior, tengo la finalización del proceso de germinación. Para efectos de la investigación se tomó que ya exista la hoja nomófila, o sea, la hoja verdadera, la hoja que hace fotosíntesis, y que haya un indicio de formación de la segunda nomófila. En todos los casos existían aún los cotiledones, no se habían caído, que vienen siendo, entre comillas, falsas, la falsa hoja, que es la que aporta los nutrientes para el desarrollo inicial. En ese orden de ideas, la germinación es un único evento que ocurre, por así decirlo, en la vida de la semilla o en el proceso, ¿sí? Entonces, tenemos
una censura a la derecha en estos datos. ¿Por qué? La investigación inicia el día que sembramos la semilla. Hacemos observación durante 37 días. ¿Por qué 37 días? Tomamos la decisión que si transcurren 5 días sin observar un nuevo brote, o sea, un nuevo inicio de germinación, en ese momento cerrábamos el periodo de observación. Entonces, al día 33, 34, 35, 36 y 37, no se observaron nuevos brotes, o sea, no habían semillas que estuvieran haciendo esto. Ese fue nuestro criterio. Pero, sin embargo, quedan semillas visualmente, fenotípicamente viables o con potencial a germinar. Es decir, del día 37, no sabemos es cuándo, existe la probabilidad de que germinen nuevas semillas. Y a esos son datos que estamos perdiendo y a eso es lo que conocemos como una censura por derecho. Censura por izquierda vendría siendo que hay una pérdida de datos antes de iniciar pues el proceso de observación. En este caso, pues la semilla germina una sola vez. Me explico, digamos, el evento de interés es la recaída de un paciente que está enfermo. Pues recae, hablando en términos médicos, clínicos. Entonces, un paciente puede recaer o puede volver a recaer en la enfermedad varias veces. En este caso, el proyecto inicia cuando siembro la semilla. Antes no es posible que haya germinado porque estoy iniciando en el proceso. Solo va a ocurrir, digamos, datos aleatorios positivos, de ahí que el sesgo o el posible sesgo de los datos, hablando de la campana de Gauss. Entonces, estas características pues me permiten justificar por qué hacer un modelamiento estadístico con regresión Logi, en este caso con Kaplan y Meier. En este orden de ideas, pues se evaluó la capacidad de germinación natural. Entonces, la capacidad de germinar de la semilla leucaena sin ninguna intervención. Y la respuesta al pretratamiento hidrotérmico e impregnación con cristal de sábila. Es decir, la semilla sí se sumerge, no se sumerge en agua, sí se impregna, no se impregna con cristal de aloe vera o sábila. Esto sembrado en sustrato orgánico, que sería el convencional, y espuma fenólica, que sería la alternativa. Y los objetivos específicos pues fueron modelar mediante regresión logística, dicotómica en este caso, por el hecho de presencia-ausencia, el proceso de finalizar la germinación. Y aplicar la técnica de Kaplan y Meier para evaluar la probabilidad de finalizar el proceso de germinación. Se hace la aclaración que Kaplan y Meier me analiza es la probabilidad de no germinar, la probabilidad de no falla, no presentarse el evento, en este caso sería de no germinar. Pero pues en última, digamos, en un concepto amplio, integral, estamos analizando el proceso, la probabilidad de que germine o no germine. Pues esto bajo los 3 factores que ya he mencionado, el sustrato, la técnica y el uso de cristal de aloe vera. Bueno, la metodología que fue aplicada fue experimental, con un enfoque cuantitativo. En total se tuvieron 914 unidades experimentales. El diseño experimental como tal, llamémoslo en campo, fue un factorial. Acá tenemos los 3 factores evaluados. El proyecto inicia con una cantidad igual de repeticiones, pero por las pérdidas de las unidades experimentales que se dan, pues al final tenemos, digamos, diferente cantidad de repeticiones por cada grupo de tratamiento. Acá tenemos una vista general del proyecto, ¿sí? Cada bolsa y cada espuma fenólica es una unidad experimental. De las 914 unidades experimentales, 456 finalmente en sustrato orgánico, o sea, el convencional, 458 en espuma fenólica. Acá está iniciando el proceso. No, digamos, alguien decía, no es investigar, pero hace parte del proceso de investigación, o sea, es necesario. Entonces, acá rápidamente, como una fase de alistamiento o una preexperimental, ¿sí? Fue necesario hacer limpieza del lugar. El sustrato, entonces se utilizó arena. La arena se le aplicó un fungicida orgánico como preventivo, valga la redundancia, proliferación de hongos. La gallinaza
compostada, se hace el proceso de cernir, se hace la mezcla y se hace el llenado de las bolsas. Hablando de la espuma fenólica, se hace el corte de las espumas. Y hablando de las semillas, se recoge las semillas, se sumerge en agua durante 1 minuto, la típica, las semillas que flotan y eso. Se descarta toda semilla, digamos, físicamente no viable, por observación. Se hizo un descarte de las semillas muy pequeñas y muy grandes, algo visual, ¿sí? Tener en cuenta que las semillas son de origen natural, o sea, no es un vivero, no es un cultivo tecnificado, sino árboles dispersos en una zona. Acá pues está una imagen cuando se estaba haciendo la técnica hidrotérmica. El cristal de sábila, en términos prácticos, fue llevar el cristal a una licuadora para homogenizar y posteriormente impregnar las semillas, a sumergir las semillas por un tiempo dado, impregnarla con el cristal. En las imágenes se ve una estudiante. El proyecto en su momento fue ejecutado y se articuló al trabajo de grado para graduarse, valga la redundancia, de un estudiante de pregrado. En la imagen que tenemos acá, pues estamos mostrando es lo que llamamos el brote, que es el inicio de germinación, inicio del proceso de germinación de la semilla. Cuando pues ya observamos el hipocótilo y se empieza a caer el tegumento para abrirse lo que vienen siendo las hojas, los cotiledones, que vendrían siendo las falsas hojas, por así decirlo, que algunos lo llaman. Nuestra variable, como ya lo habíamos mencionado, presencia del evento, o sea, si germinó, ausencia no germinó, y tiempo para transcurrir dicho evento. Haciendo la aclaración que se analizó las que sí germinaron, o sea, las que completaron el proceso de germinación. Bueno, hablando del modelo Logi, pues uno de los criterios, ya lo había mencionado, deben ser observaciones independientes, unidades de observación, unidades experimentales. La unidad experimental es la bolsa y la espuma fenólica. Esto nos garantiza que la observación pues, está totalmente independiente, una observación de la otra. Se tuvieron 503 semillas germinadas y 411 no germinadas. Estamos hablando de una proporcionalidad entre los datos que sí presentan el evento y que no presentan el evento. La linealidad, bueno, cuando los predictores son continuos, o sea, cuando la X es continua, ejemplo, tiempo para germinar la semilla, en días, una variable continua, entonces hablaríamos de una linealidad entre la variable dependiente y esos predictores. Cuando el predictor es de tipo categórico, ejemplo, si aplico la técnica de pregerminación, o sea, si sumerjo en agua, no sumerjo en agua, toma el valor de 1 y de 0. Entonces hablamos de una linealidad, es entre el predictor y la probabilidad logarítmica, ¿sí? La transformación. Los modelos Logi, o sea, para poder tener un modelo Logi, pues, viable y validado, por así decirlo, pues debe haber ausencia de multicolinealidad. Básicamente es que esos predictores, o sea, esas variables X, pues no estén correlacionadas entre sí. Para efectos del análisis, pues vamos a utilizar el BIF, el factor de inflación de la varianza. En términos así prácticos, por así decirlo, tenemos los datos observados, o sea, los datos reales. El modelo hace una predicción, entonces el dato predicho o estimado. Hay una diferencia entre ese dato observado y este dato esperado. Bueno, si estuviéramos hablando numéricamente en cuantitativas, acá es de la cuantitativas, en este caso que es Logi, entonces estaríamos hablando de la probabilidad de que tome el valor de 1 o tome el valor de 0, el dato real y el dato estimado. Si esa diferencia es grande, la desviación estándar es grande y pues eso nos lleva a que la varianza se incremente, por así decirlo. Entonces, un modelo que no tenga multicolinealidad, pues es un modelo que sus predictores no están correlacionados o es una correlación, una autocorrelación baja y ese BIF sería bajo. Bueno, el modelo Logi, pues, sus coeficientes se estiman por máxima verosimilitud.
Y algo de gran importancia es que debemos verificar la significancia del modelo, la bondad de ajuste y, importante, la significancia de cada una de las variables X predictoras potencialmente explicativas que finalmente agregamos al modelo. Estas son algunas de las opciones: estadístico igual, criterio Ikaike, prueba Hosmer, Deviance, pseudo R cuadrado y matriz de confusión. Que bueno, digamos, planeo explicarlas en el momento en que presente los resultados, como para conectar un poco el concepto teórico y la interpretación práctica del mismo. Hay que analizar los residuos, entonces, como un diagnóstico de los residuos, un diagnóstico residual. Miramos los residuos estudentizados, los valores HABATS, que digamos que tenían como un poder de apalancamiento, y las distancias CUT. Igualmente, cuando presente los resultados, entonces haré una explicación, pues, lo más sencilla posible, digamos, de esto. Hablando de Kaplan y Meier, vuelvo y reitero, Kaplan y Meier me analiza la probabilidad de no falla, de no presentarse la falla, de no presentarse el evento, entonces la probabilidad de que no germine. Kaplan y Meier es un análisis univariado, porque aunque incluye presencia y ausencia del evento, y esa sería una variable, y tiempo de germinación otra variable, cuando analizo con Kaplan y Meier, eso se me convierte en una sola variable que la llamamos dupla, y digamos que en pareja, por así decirlo, se entra a hacer el análisis y de esa manera pues se considera univariado. Algo importante es que Kaplan y Meier hace un análisis de la distribución individual. O sea, en este caso estamos hablando del tiempo de germinación. Entonces, es un análisis individual, no acumulativo, o la germinación acumulativa, como se podría presentar. Este Kaplan y Meier es no paramétrico, entonces él no maneja supuestos, digamos, homogeneidad de varianza, normalidad de datos, cosas así. La función digamos, se basa en estas dos funciones. La función de supervivencia es la probabilidad de no falla, la probabilidad de no germinar en un tiempo dado. Por ejemplo, la probabilidad de no germinar en el día 10. Y la función de riesgo es la probabilidad instantánea de que ocurra el evento, dado que ha sobrevivido, es decir, que no se ha presentado el evento hasta ese tiempo t. Entonces, la probabilidad de no germinar al día 10, función de supervivencia, y de riesgo, ¿cuál es la probabilidad instantánea de que sí germine, considerando que lleva ese tiempo sin haber germinado? Bueno, a continuación, pues, vamos a mostrar un sencillo análisis descriptivo rápido. Hablamos de regresión Logi y, pues, socializamos Kaplan y Meier. Bueno, de las 914 semillas que finalmente logramos establecer, sembrar, 533 iniciaron el proceso de germinación. Iniciaron brotes. 30 de ellas no terminaron el proceso. Entonces, digamos que son pérdidas aleatorias, censura aleatoria que se va dando durante el proceso. 503 semillas sí completaron el proceso de germinación. Y bueno, ya había explicado lo de censura a la derecha, que después del día 37 existe la posibilidad de que sigan germinando otras semillas. Se desconoce el tiempo y pues como en la mayoría de los estudios y digamos que las condiciones de la vida real, pues en algún momento tenemos que hacer un corte. Visualmente, acá no sé si se ve en azul o verde, como un azul, las semillas que sí germinaron, se presentaron el evento. Entonces, con tratamiento hidrotérmico, esta barra de la derecha, se observa que las semillas que sí se sumergen en agua, sí se someten al tratamiento hidrotérmico, hay una mayor cantidad, una mayor proporción de semillas respecto a las que no germinaron. Cuando miramos el sustrato, entonces el uso de un sustrato orgánico convencional, arena mezclado en este caso con gallinaza compostada,
Se observa una diferencia mínima. No podemos decir que hay una diferencia significativa o que no la hay, porque esto es un análisis pues, visual, descriptivo, es una gráfica, pero aparentemente hay una pequeña diferencia. Desde otro punto de vista, podríamos decir que la diferencia no es mucha. La cantidad de semillas, la proporción de semillas que sí germinan, es muy similar entre el sembrar en convencional y sembrar en espuma fenólica. Cuando hablamos del enraizante, es decir, de impregnar o no con el cristal de aloe vera, cristal de sábila, la gráfica pues nos muestra casi que una similitud. Entonces podríamos decir que posiblemente este factor, uso o no del enraizante, no nos estaría afectando. Bueno, entonces empezamos a hablar de la construcción del modelo Logi, ¿sí? Del modelo lineal Logi. En la imagen, pues la hoja nomófila ya formada, el indicio de la segunda hoja, la presencia del cotiledón, en una unidad experimental en sustrato convencional y en sustrato alternativo que vendría siendo la espuma fenólica. Y, que es la variable dependiente, variable respuesta, estaría tomando el valor de 1, o sea, hablando en números, 1 y 0, toma el valor de 1 cuando sí germina, y 0 cuando no germina. El tiempo de germinación está en días como variable continua. Hablando de nuestros factores, el tipo de sustrato. Entonces, el sustrato convencional, arena y compostaje, toma el valor de 1. Cuando la semilla se siembra en sustrato orgánico convencional, 1. Y cuando la semilla se siembra en la alternativa, que es la espuma fenólica, tomaría el valor de 0. Con la técnica hidrotérmica y el uso de aloe vera, pues digamos un poco más sencillo entenderlo en el sentido de presencia-ausencia. Entonces, 1, la semilla sí se sumerge, o sea, hay presencia, aplicación, implementación de la técnica, y 0, no se sumerge en agua. Lo mismo con el cristal de sábila. 1 sí la impregnamos en sábila, 0 no la impregnamos. Bueno, aquí de manera general, la variable Y en este caso va a ser dicotómica, presencia, ausencia del evento, como ya lo hemos mencionado. Los predictores, pues potencialmente hasta este momento es el tiempo para germinar, que sería cuanti, el uso del sustrato convencional y alternativa espuma fenólica, sumergir la semilla en agua, someterla a la técnica de pregerminación sí o no, y el uso del cristal de aloe vera, ¿sí? Y los coeficientes beta, pues que estarían, digamos, de alguna manera representando los cambios que puedan presentarse en la variable Y a partir del cambio que ocurra en el predictor. El error de alguna manera me recoge todos los cambios que puedan ocurrir en la variable respuesta que no se le atribuyen, por así decirlo, no es culpa de los predictores o de las variables X que estamos incluyendo al modelo. Bueno, entonces, digamos que una forma, un procedimiento sugerido es empezar a agregar al modelo variable por variable, o sea, tengo las X, empiezo a agregar al modelo. En el modelo 0, lo llamamos modelo 0, 1, 2, 3, en el modelo 0, Y, la probabilidad de sí germinar o no germinar, la probabilidad de que la semilla tome el valor de 1, perdón, que Y tome el valor de 1, que sí germinó, o tome el valor de 0, que no germinó, en función del tiempo. Esta variable, bueno, vamos a analizarla con el test de Watt. Entonces, en términos prácticos, este estadístico lo que me permite es analizar de manera individual si la variable X, la predictora, es o no significativa en el modelo. Cuando digo significativa es que sí afecta o sí incide, si está relacionada, si está asociada con esa variable Y. En ese orden de ideas, la hipótesis es que los coeficientes de la variable explicativa son igual a 0. Me devuelvo un momento. Si este coeficiente es igual a 0, pues sin importar el valor que tome la X, el resultado va a ser 0, lo que nos indica que sume o reste no me va a afectar el valor o la respuesta que tenga en Y.
En ese orden de ideas, en términos prácticos, el estadístico de Watt, si el p-valor es mayor a 0.05, que es nuestra referencia, no rechazo la hipótesis nula. No rechazo la hipótesis nula es que estoy diciendo que los coeficientes son igual a 0, y en términos prácticos es que el tiempo para germinar no está afectándome la probabilidad de que Y tome el valor de 1 o tome el valor de 0, o sea, que si germine o no germine. Entonces debemos retirar esta variable del modelo lineal, o sea, no lo debo incluir. Cuando la retiro, no estoy perdiendo información en el proceso de calcular la probabilidad del valor estimado de Y. ¿Sí? Con esta explicación, entonces, el tiempo al evento y el enraizante, que hacemos referencia al cristal de sábila, no son significativos. Entonces, no deberíamos incluirlo en el evento. En la construcción del modelo lineal. La técnica, o sea, si sumerjo en agua, no sumerjo en agua, el sustrato, siembro en orgánico, siembro en espuma fenólica, sí es significativa. Entonces, estas variables sí las debo tener en cuenta. Paso a un modelo 4. Entonces, digamos que esto es un modelo lineal sencillo y este sería múltiple porque empiezo a agregar 2 o más variables independientes. Y digo, bueno, Y en función de la técnica más el sustrato. Las dos variables se siguen manteniendo significativas, lo que me indica que sí puedo dejar la variable, que sí la debo dejar. ¿Sí? Procedo a volver más complejo el modelo y agrego la interacción técnica por sustrato, la interacción entre estas dos variables. ¿Qué sucede? Al agregar la interacción técnica por sustrato, se inhabilita, por así decirlo, se vuelve no significativa la variable sustrato. Además que la interacción está en el límite, el límite o nuestra referencia es 0,05, ¿sí? La probabilidad. Entonces, diríamos que es significativa a un 10%, es una opción. Otra opción es, si tomo al 5%, es que no tengo una evidencia, no tengo un argumento, pues para tomar la decisión de rechazo o no rechazo la hipótesis nula. En efectos prácticos, el hecho de que la variable sustrato se vuelva no significativa, o sea, individual ella sí es significativa cuando entra al modelo la interacción no significativa, y el hecho de que no esté en el límite, no pueda tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis, me descarta, en palabras sencillas, el modelo número 5. ¿Sí? Y entonces estaríamos hablando de que el modelo número 4 pues es como la mejor opción para lograr explicar la probabilidad de que Y tome el valor de 1 o tome el valor de 0, es decir, la probabilidad de que la semilla sí germine o no germine en función de si sumerjo sí o no sumerjo no la semilla en agua, y en función de que siembre la semilla en sustrato convencional orgánico o en la alternativa de espuma fenólica. Para efectos de continuar, digamos, con la explicación y con la socialización, y mirar las alternativas pues, que tenemos para mirar la bondad de ajuste del modelo, entonces vamos a seguir trabajando con el modelo 4 y 5. ¿Qué es lo siguiente que vamos a mirar? El criterio Aikaique, el valor AIC, Aikaique. Entonces, este criterio es interpretable, por así decirlo, en la medida que yo calculo el valor AIC, el valor Aikaique, para dos modelos a partir de los mismos datos. Y en términos prácticos, el modelo que tenga el valor AIC menor, ese es el modelo que mejor ajusta a los datos. ¿Qué traduce en forma práctica decir que el modelo ajusta a los datos? Quiere decir que hay la menor pérdida posible de información en el proceso de calcular la probabilidad de que Y me tome el valor de 1 o 0, de que me predicción, si germine o no germine. Entendiéndose eso y que en términos prácticos es el menor valor, el modelo 4 tiene un criterio de 900, un valor
de 1999. El modelo 5 ya fue descartado por el hecho de que el sustrato no es significativo, pero tomándolo de referencia, tienen un criterio muy similar. Cuando lo miro de manera individual, la técnica tiene un valor de 1005 y el sustrato de 1256. ¿Qué quiere decir? Que cuando agrego las dos variables al modelo, en este modelo 4, hay un mayor ajuste del modelo en la predicción de esos datos. Entonces ya tenemos dos criterios. El estadístico igual me dice que las técnicas siguen siendo significativas y el criterio que me dice pues, que hay un buen ajuste y que es un buen modelo. Al compararlos, si dejo las variables X por separado, como si fuera el modelo 1 o 2. Bueno, como les decía, tomé de referencia el modelo 5 como ejemplo, pues para hacer la explicación de las otras alternativas. Reitero, pues en términos prácticos sería un modelo que estaríamos descartando desde el análisis del estadístico igual. Entonces, el test de Deviance. Tenemos unos datos observados, o sea, unos datos reales, un dato predicho o estimado por el modelo. Hay una diferencia entre el valor estimado y el valor observado, en este caso en las probabilidades. Un momento, voy a conectar el computador a la corriente. Ok. Listo, sigo por acá. Entonces, esas diferencias, pues me genera una desviación estándar pues, calculada. Y el test de Deviance, el test de la desviación, me compara dicha desviación. Entonces, tomamos como base el modelo más sencillo. Aprovecho para mencionar el término de parsimonia. El modelo más sencillo con la menor cantidad de variables que me logre explicar mejor el comportamiento de Y, o sea, la probabilidad en este caso de que tome sí o no germina. Ese sería el modelo ideal. El modelo parsimonia, el modelo más sencillo. Y el modelo 5 lo estoy volviendo más complejo porque estoy agregando la interacción de esas dos variables. O sea, tiene una tercera X, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, el test de Deviance me compara esa desviación que se calcula en la diferencia del dato observado y el dato estimado, en el caso del OGI, entonces de las probabilidades, y me dice en términos prácticos que la hipótesis nula es que el modelo sencillo, o sea, el modelo que yo tomo de base, es el mejor. O sea, ese modelo sencillo me sigue explicando la probabilidad y que no es necesario volverlo más complejo. En este caso, tengo que la probabilidad pues, está en el margen de 0.5, el mismo criterio. No tengo un argumento para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, digamos que en este ejercicio, en estos datos, en este análisis, el test de Deviance, si el modelo 5 fuera viable, este test pues, no sería un criterio decisivo para escoger entre el modelo. Otra alternativa tenemos los coeficientes pseudo-R cuadrados. El pseudo-R, en Logi, estos valores tienden a ser bajos. En los modelos lineales esperamos valores de 0,7, 0,8, 0,9. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en la medida que yo agrego una variable X y agrego otra variable X, el R cuadrado crece. O sea, el R cuadrado aumenta. Hay que mirar si esas variables son significativas, son representativas, si el modelo, hay que buscar la parsimonia, el ajuste de ese modelo. Entonces el coeficiente pseudo-R cuadrado, ¿qué me indica? ¿Qué tanto mejora el modelo en la medida que yo agrego una variable X o una predictora? ¿Sí? Les decía que en Logi estos pseudo-R cuadrados toman valores bajos. Entonces, en términos prácticos, entre 0,2 y 0,4, el modelo ya se considera viable, ya ajusta al análisis de los datos. Menor a 0,2, pues no hay un buen ajuste. Mayor a 0,4, pues sería un excelente ajuste, por así decirlo.
Si observamos, esto pseudo R cuadrado está en el rango, está entre 0,2 y 0,3. Si quisiéramos comparar los modelos, el pseudo R cuadrado, pues están prácticamente similares, 0,20, 0,21, acá 0,25 y acá 0,33. Importante que el modelo 4, que es el que tenemos validado, por así decirlo, con el estadístico de Wald, con el criterio arcaique, y ahora el pseudo R cuadrado me dice que está en el rango, está entre 0,2 y 0,4. Otra alternativa que tenemos para mirar esa bondad de ajuste es la prueba de Hosmer. Entonces, el test de Deviance comparaba la desviación estándar que se calculaba. Y la prueba de Hosmer compara el valor observado con el valor estimado. El test de Deviance me comparaba entre el modelo 4 y el modelo 5 y me decía, el modelo 4 sigue siendo mejor, para explicarlo, o no sigue siendo mejor. Digamos que me dice, sí vale la pena quedarnos con el modelo más complejo. El test de Hosmer me hace un análisis individual del modelo. Entonces tomamos el modelo 4. ¿Sí? Acá. ¿Qué hace la prueba de Hosmer? Me compara, o me analiza más bien, las diferencias entre los valores observados y los valores estimados, o los valores estimados por el modelo. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que el modelo ajusta bien a los datos. ¿Qué quiere decir que ajusta bien a los datos? Que no hay diferencias, pues, significativas entre el observado y el estimado. Si el p-valor es mayor a 5, no rechazo la hipótesis nula, como en este caso. Entonces, para el modelo 4 no rechazo la hipótesis nula. Estoy diciendo que no hay una diferencia significativa entre el valor observado y el valor estimado por el modelo. Lo que me traduce que el modelo ajusta bien a los datos. Si el modelo 5 fuese viable, también estaría cumpliendo con esto. Entonces, digamos que estos dos modelos estarían cumpliendo desde el criterio, por así decirlo, de la prueba. Otra alternativa para mirar si nuestro modelo que estamos construyendo pues cumple con los requisitos que estamos solicitando para ese modelo Logi es la matriz de confusión. Esta matriz no es decisiva para, pues, valga la redundancia, decidir si el modelo sirve o no sirve, pero nos permite, pues, mirar de pronto qué tanta capacidad tiene para predecir. En este caso, estoy presentando la matriz de confusión para el modelo 4, que es el que está cumpliendo. Con base al estadístico Wald, con base al criterio arcaique, ¿sí? Los pseudo-R's cuadrados para el modelo 4 estuvieron pues en los rangos y ahora esta matriz de confusión. ¿Qué tenemos? Esta matriz me permite mirar la sensibilidad y la especificidad. Entonces, la sensibilidad, verdaderos positivos. ¿Qué es esto? De 503 semillas que sí germinaron, o sea, reales que germinaron, el modelo fue capaz de predecir o de estimar el 72%, 366 semillas, sí germinaron. Dicho en otras palabras, de 503 semillas que sí germinaron, 366 fueron clasificadas correctamente por el modelo como una semilla sí germinada. Hablamos digamos, de verdaderos positivos. Entonces, en este caso, positivo para nosotros es que sí germinó. Entonces, de las 503 semillas, el 72% fue clasificado como un verdadero positivo. O sea, verdadero porque sí es verdad que germinó y positivo porque estamos hablando de ese criterio. Y digamos 72, el complemento para 100. Entonces, el otro 28% fue clasificado erróneamente. O sea, el modelo se equivocó en un 28% de las clasificaciones. Y estos serían los falsos positivos. ¿Sí? El modelo está diciendo 137 semillas no germinaron de las 503 cuando verdaderamente sí germinaron, un falso negativo, perdón. Estamos hablando de que no germinaron. La especificidad
pues esa es la misma explicación, pero en términos de las que no germinaron. Entonces, ¿qué tenemos? Este modelo, en términos prácticos, podemos decir que tiene la capacidad de clasificarme correctamente el 79% de las semillas que no germinan y el 72% de las semillas que sí germinan. Podríamos decir que tiene mayor capacidad de especificidad de clasificarme las que no germinan. No podemos decir que hay una diferencia significativa pues entre 79 y 72%, porque no es un análisis con una prueba estadística, pero pues entre 79 y 72 podríamos llegar a la conclusión de que el modelo pues tiene la misma capacidad para clasificarme los que sí germinan y los que no germinan, o sea, los positivos y los negativos. Esa capacidad de clasificación, pues en términos prácticos es un promedio, ¿sí? Entonces sería del 75%. Podríamos decir que de cada 4 semillas que sí germinan, de cada 4, 3 son clasificadas correctamente por el modelo. O sea, 72, estamos cerca de un 75%, entonces 3 son clasificadas correctamente por el modelo. O de 4 semillas que no germinaron, 3 son clasificadas correctamente como que no germinaron. Bueno, inicialmente les mencionaba la multicolinealidad, que no haya autocorrelación entre esos predictores. El modelo 4, que es, digamos, el que estamos defendiendo, por así decirlo, o sea, estamos tratando de validar, porque fue el que me cumplió con unos criterios antes. Lo miramos con el BIF, el factor de inflación de esa varianza, en términos prácticos. Si nos da 1, no hay multicolinealidad. Si nos da entre 1 y 1,25, la multicolinealidad es baja y lo puedo aceptar, o sea, lo podemos manejar. Entre 1,25 a 2,5 ya eso se vuelve alto, entre más cercano a 2,5 pues más alto. Y entonces ahí ya empezamos a decir que me va a afectar de alguna manera la predicción, la probabilidad, el dato predicho, ¿sí? ¿Qué tenemos en el modelo 4? El BIF está en 1,01, prácticamente 1, o sea, podríamos decir que no hay multicolinealidad. Cuando agrego la interacción técnica por sustrato, se eleva, mire, casi 1,8, casi 1,7, digamos 1,7, y la interacción 2,2, perdón. Otro argumento más para descartar el modelo 5, que lo traemos descartado desde el estadístico igual, y otro argumento para decir que el modelo 4 pues es una buena opción, una buena alternativa para predecir la probabilidad de que Y tome el valor de 1 o tome el valor de 0, es decir, que la semilla sí germine o no germine. Los residuales. Entonces me voy a enfocar acá en el modelo 4, que es el que estamos validando. Los residuos estudentizados, bueno, deben estar entre -3 y 3 desviaciones estándar. El valor más alto, por así decirlo, se analiza con la prueba de Bonferroni. En este caso, para mirar posibles atípicos, outliers, datos influyentes y eso, la hipótesis es que el dato analizado no es un atípico, no es un problema, por así decirlo, ¿sí? No es un dato alejado que pueda tener alguna influencia. Está en el límite, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, acá estamos hablando de 1,9, pero está en el límite la probabilidad 0,05. Estaríamos diciendo que no tengo un argumento para rechazar o no rechazar esa hipótesis, ¿sí? Para decir, bueno, si es un atípico o no es un atípico. Entonces, me apoyo en el valor de HAT y en la distancia CUT. El valor HAT viene siendo un valor, una referencia de qué tanto me puede incidir esa observación en su propia predicción. Entonces, como que es un dato influyente. En términos prácticos, los valores HAT deben estar alejados de 1. Y claramente estamos mirando que están bastante lejos de 1, es decir, que los datos que acá estamos, el dato no es 1, 3, sino la observación, o sea, la unidad experimental número 1, la unidad experimental número 3,
la unidad experimental 238 y la unidad experimental 244. Su valor hat, la referencia, está muy alejada de 1, por consiguiente no es un dato influyente. Y la distancia de cut, entonces hablamos es que sea mayor a 5. Está 5 enteros, está muy alejado, ¿sí? ¿Qué me representa esta distancia cut? De alguna manera lo que me dice es, si yo retiro esa observación de la data, de los datos, ¿qué tanto se puede modificar o ajustar las predicciones que tenemos, ¿sí? Entonces, el análisis de los residuos, pues, nos indica, pues, que no tengo problema, no tengo atípico o outlier, no hay una incidencia en su propia predicción, hablando de los hats, o esta distancia. Entonces, no debería retirar datos, digamos, no debo retirar alguna observación del modelo, sino pues que esa data está bien. De esta manera, entonces reitero, la técnica y el sustrato, Y, la probabilidad de si germinar o no germinar en función de si aplico o no aplico la técnica de hidrotérmica, sumergir en agua, si siembro en sustrato convencional o en alternativa. El estadístico igual me dice que las variables son significativas de manera individual y las dos en conjunto. El criterio ICalc, me dice que cuando tengo las dos variables, las dos en el mismo modelo, ese criterio ICalc disminuye, lo que me dice que pues el modelo ajusta mejor a los datos que tenerlos por separado. Por lo tanto, esas diferencias entre el observado y el estimado, entre esas probabilidades de observado y estimado, pues son menor, por así decirlo. El pseudo R cuadrado estuvo en el rango entre 0,2 y 0,4. Y no tengo, digamos, un diagnóstico problema, por así decirlo, de mis residuos, ¿no? Entonces, me lleva a decir que sí valido el modelo y que este modelo, pues, es viable para poder interpretar esa probabilidad. Los coeficientes beta, pues en el modelo Logi, digamos que es más complejo la interpretación, por así decirlo. Entonces, nos apoyamos en la función de enlace, que vendría siendo la función de Logi, y hablamos de un log odds, una función Logi de los odds radians, ¿sí? En términos prácticos, vamos a interpretar, o sea, cuando digo me refiero a un modelo Logi dicotómico, con variables X predictoras también categóricas, en este caso dicotómicas, 1, 0, y digo, es 10 veces más probable que una semilla germine cuando sí, es decir, X toma el valor de 1, cuando sí se sumerge en agua, cuando sí se somete a técnica de pregerminación, en comparación a una semilla que no se sumerja o que no se someta a la técnica de pregerminación en el agua. Y es 1.5 veces más probable que una semilla sembrada en sustrato orgánico, o sea, toma el valor de 1, germine, 1.5 veces más probable que germine, respecto a la semilla que sea sembrada en el sustrato alternativo, en la espuma fenólica. Esto pues considerando pues que las variables que finalmente quedaron en el modelo son categóricas. Digamos que en un análisis de varianza estaríamos diciendo existen diferencias significativas por ejemplo, en el tiempo para germinar la semilla, o existen diferencias significativas en el porcentaje de germinación de semillas o de semillas germinadas, dependiendo de la técnica. Acá hablamos de la probabilidad, 10 veces más probable que la semilla germine cuando sí la someto a hidrotérmica, sí la sumerjo en agua, respecto a cuando no la someto. Y 1.5 veces cuando siembro en sustrato orgánico, respecto a sembrar en la espuma fenólica. Bueno, de esta manera, pues, digamos, termino la socialización de la construcción del modelo Logi. Ahora hablamos de la función de Kaplan y Meier, el estimador de Kaplan y Meier. Vuelvo y reitero, Kaplan y Meier me modela
la probabilidad de no germinar. ¿Sí? La probabilidad de no germinar de la semilla. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, estos son todos los datos, sin hacer ninguna discriminación por factores o similares. Por ejemplo, al día 10, la probabilidad de no germinar, o sea, de no presentarse la falla, de no presentarse el evento, de no germinar en esta investigación, es del 85%. Dicho de otra forma, el complemento para hacer, al día 10 ha germinado el 15%. Tengo una probabilidad de que germine el 15%. También lo podría interpretar que la probabilidad, como está la probabilidad de no falla, la probabilidad de no germinar. Entonces, la probabilidad de no germinar la semilla al día 10 es mayor al 85%. Puede germinar inmediatamente al día siguiente, pero por lo menos hasta el día 10 de que no germine es del 85%. En esta imagen pues ya empezamos a discriminar por los factores. Entonces en rosado sin sumergir en agua y en azul sí técnica hidrotérmica, sí sumergiendo en agua. Las gráficas pues visualmente, sin entrar en detalle, me muestra que posiblemente sí hay una diferencia. Tomo de ejemplo lo mismo el día 10. A los 10 días de haber sembrado la semilla, la probabilidad de no germinar es del 70%. Cuando sí sumerjo en agua. Y la probabilidad de no germinar a los 10 días, cuando no la sumerjo en el agua, es del 98%. Entonces, podemos decir que la probabilidad de que la semilla germine después del día 10 es del 70%, versus o comparado con la probabilidad de que germine después del día 10 de un 98%. El test de log-rank me indica que sí hay diferencias. Entonces, sí hay diferencias en la probabilidad de no germinar en el tiempo. Entonces, en términos prácticos, si sumergir la semilla en agua, pues nos garantiza una mayor probabilidad de que sí germine, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estamos observando? Que la probabilidad de no germinar es menor. Ya estoy, digamos, en las últimas diapositivas. La probabilidad de no germinar cuando hablamos del sustrato convencional y la espuma, la gráfica, pues aparenta una similitud. El test de log-rank nos indica que... Sí, señor, dos diapositivas, termino y ya generamos el espacio. Me indica que sí hay una diferencia en la probabilidad de que no germine esa semilla en el tiempo. Y cuando hablamos del Kaplan y Meier, si utilizo o no utilizo el enraizante, el test de log-rank me dice que no hay diferencias en la probabilidad de no germinar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, con el mismo ejemplo que daba, a los 10 días, la probabilidad de no germinar es del 83% y del 86%, muy similar. Por ejemplo, la mediana, o sea, el 50% de las semillas que sí se impregnaron con sábila germinaron a los 15 días y medio. Y las que no se impregnaron germinaron a los 17 días y medio. Lo confirmamos con el test de log-rank, que no hay una diferencia. Finalmente, con esta diapositiva termino. ¿Qué es lo interesante de Kaplan y Meier? Que me da la probabilidad de no germinación de manera, digamos, individual en el tiempo. Por ejemplo, estas son las semillas que sí se sometieron a pregerminación, o sea, sumergidas en agua. A los 8 días, la probabilidad de no germinar es del 97%. A los 10 días, la probabilidad de no germinar es del 70%. Entonces, me va indicando la probabilidad de no germinar al día 11, 12, 13, 14. Esa probabilidad pues va disminuyendo, que era lo que observábamos en las diapositivas anteriores. Bueno, de esta manera, pues, muchísimas gracias. Voy a retirar la presentación. Bueno, Rubén, muchas gracias por su excelente presentación. Me parece que hay un ejercicio
de estadística aplicada bastante riguroso, un ejercicio que tiene un impacto importante en la seguridad alimentaria, ¿sí? Este fue el trabajo, ¿verdad, Rubén? De su tesis final de la maestría, ¿verdad? Sí, señor, es una parte. Una parte de los resultados. Sí, Entonces, fíjate, sí, continúe, Rubén. Sí. Es que se hubo interferencia en las dos conversaciones. Bueno, digamos que en la tesis se incluyó los modelos de COS, semiparamétrico, pero pues digamos que el análisis conducía a lo mismo, a la misma conclusión. Entonces se decidió pues darle fuerza a modelo Logi y a Kaplan y Meyer como una alternativa que digamos de entrada, por ejemplo, nosotros en zootecnia, si la vaca queda en gestación o no queda en gestación. Y entonces, no, es que necesitamos sacar unos porcentajes. Claro, entonces para que el porcentaje sea válido, entonces mi unidad experimental son 100 vacas. Y si tengo 5 repeticiones, son 500 vacas. Para yo poder decir de esas 100 vacas, el 80% sí quedó en preñez. Entonces, este tipo de modelos Logi y Kaplan y Meyer nos da esa oportunidad. Con pocos animales, si germina, no germina, entonces si queda preñado, no queda preñado, y miro la probabilidad de preñez dependiendo de algunos factores. Y Kaplan y Meyer, con la última diapositiva, lo que quería mostrar era que nosotros hacemos unas observaciones, por ejemplo en semillas o en campo, y bueno, o sea, no sabemos, ¿será que sigo la observación o será que paro? Como Kaplan y Meyer me contempla la censura por derecho y la pérdida de datos aleatorios, censura aleatoria, entonces tengo la probabilidad y podría decir, bueno, según esta probabilidad me puedo extender hasta el día 40, hasta el día 50, o sea, porque todavía tengo una probabilidad alta, ¿sí? Lo que no nos dicen los modelos, pues digamos, de análisis de varianza no, que simplemente, no es que esté mal, ¿no? Hacemos la reiteración, pero me estaría diciendo, hay diferencias significativas, sí, utilícela. Logi me lleva a decir, mire, de 10 veces más probable, y si fuera cuantitativa, pues por cada unidad de cambio en esa variable, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. Este es un ejemplo claro de una buena planificación de un diseño experimental, de estar revisando frecuentemente algunas variables que puedan afectar a ese objetivo o a esa variable target que se considera en el estudio. Entonces, me parece que tiene un impacto importante, como lo comentaba, en la parte de seguridad alimentaria, la parte agroindustrial. Cada uno de estos estudios tiene interés muy importante en el desarrollo inclusive de política pública, ¿verdad? Y a trascenderlo a nuevas prácticas en zootecnia, como mencionaba Rubén. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta que le haga especial a Rubén, cómo le fue en el diseño experimental o algo que quieran compartir. Están los micrófonos abiertos. Juris, ¿sí? Yureilis tiene la mano alzada, dale. Yuri Ladies, si tiene la mano alzada. ¿Tiene alguna pregunta, Yuri Ladies? Tal vez se le quedó allí la manita levantada. Bueno, a todos agradecerles de verdad por este espacio. La idea es poder seguir manteniendo estas sesiones así de una horita de manera corta con algunos tópicos diferentes de aplicación, como lo hicimos hoy con Rubén. Rubén pues va a ser uno de los profesores nuestros en el campus Cúcuta, en el programa de la maestría en estadística. Allí él va a ayudarnos con todo lo que tiene que ver con el tema experimental, diseño de experimentos, que es lo que maneja. Entonces, hay una muy buena formación, como les comento, del talento humano. Él es egresado nuestro y ha combinado muy bien el tema de base profesional que él tiene con la parte estadística y que ya lo ha venido trabajando varios años. Entonces, felicitaciones, Rubén. Muchas gracias por esta excelente presentación y a todos por también sacar el espacio para poder aprender un poco más sobre la estadística aplicada y la analítica de datos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.